Hola a todos, sean bienvenidos a la explicación de un nuevo tema más de este curso de higiene y manipulación de alimentos. En este caso el tema 3 relacionado con la conservación de alimentos. Un tema seguramente importante que debemos conocer como manipuladores de alimentos, ya que a partir de esto podemos conocer diferentes mecanismos y requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de luego de la preparación de los alimentos, eh, aquellos requisitos o técnicas que permiten alargarle la vida útil del alimento. Entonces damos inicio a este nuevo tema. Nuevamente les habla Willy Orozco Suárez, ingeniero de alimentos, especialista en la aplicación de las TIC. Iniciamos pues recordando algunos conceptos o algunos temas vistos en el anterior video, en el tema 2 relacionado con saneamiento básico, y que son relacionados con los factores de crecimiento de los microorganismos. Recordemos que los microorganismos crecen en alimentos ricos en agua, en alimentos ricos en nutrientes, en alimentos donde estén almacenados o en empaques que almacenen oxígeno, y también el tiempo de exposición que puedan demorar esos alimentos en el medio ambiente o en una zona de confort para estos microorganismos. Esta reproducción pues se da de manera exponencial. De una célula de un microorganismo pues se divide en dos, y cada una de ellas se va dividiendo en dos, es decir, se va duplicando cada vez más el número de microorganismos de acuerdo a las condiciones del alimento. Por lo tanto, hay que evitar, hay que controlar este crecimiento o esta reproducción que se puede dar en los microorganismos luego de que encuentran en el alimento una zona ideal para su crecimiento y reproducción. Entonces hay diferentes técnicas, mecanismos que evitan esta proliferación de los microorganismos en el alimento. Y eso es lo que voy a compartirles ahora, conocer cada uno de esos métodos y tener en cuenta en nuestra vida diaria para poder garantizar una buena inocuidad a los alimentos que estemos preparando o que tengamos en nuestra casa disponibles para consumir. Bueno, inicialmente les muestro acá una curva de crecimiento de las bacterias. Lo ideal es evitar esta zona de crecimiento donde las bacterias se reproducen progresivamente. Luego de que encuentran en el alimento una fuente ideal para su reproducción, alimentos ricos en agua, como la leche, alimentos ricos en proteínas como la carne, alimentos expuestos al oxígeno, al aire durante mucho tiempo, que dejemos pues, en el medio ambiente, fuera de cualquier equipo que permita garantizar su conservación. Luego de que esos microorganismos contaminan ese alimento completamente, pues llega una fase de equilibrio, donde ya la reproducción es mínima, casi que constante. Y finalmente llegan a la muerte o la destrucción, pero ya cuando han acabado contaminado completamente y no encuentran más alimento o más nutrientes en ese alimento, esto se da en un tiempo de minutos y horas, dependiendo los nutrientes y dependiendo el tipo de alimento en que se encuentren alojados. Aquí vemos unas infografías relacionadas con las zonas de temperatura ideales o no ideales para el crecimiento de bacterias y microorganismos en los alimentos. Lo que hay que evitar es que los alimentos se encuentren en esta zona de peligro, que se encuentra comprendida entre 4 y 65 grados, porque en esta zona es donde se da la multiplicación rápida de esos microorganismos, esa fase de crecimiento que vimos en la curva anterior. Esta fase de crecimiento se da en esta zona llamada
como zonas de peligro. Entonces, ¿cómo evitamos que el alimento se encuentre en esa zona? Pues aplicando diferentes técnicas o métodos que permiten alejar a ese alimento de esa zona, de esas temperaturas. Puede ser una zona fría, aplicando métodos de enfriamiento o congelación, donde las bacterias pues, se dejan de multiplicar. Aquí vemos en la imagen donde ya hay menos bacterias. Aquí en la imagen se ve una cantidad suprema que se está reproduciendo. Acá en la zona fría, pues las bacterias, debido al enfriamiento, la gran mayoría de las bacterias no logran soportar las temperaturas bajas, pero en realidad lo que hace la refrigeración es inactivarlas. Eso hace que ellas no se multipliquen y no se muevan. Lo otro es una zona caliente donde ya el tratamiento son con calor. Este tratamiento con calor, tratamiento físico, donde se logra la destrucción ideal, la destrucción total, casi total de la bacteria. Ya dependiendo del tipo de tratamiento, las temperaturas que se manejen, pues logramos garantizar esa destrucción total de esas bacterias. Y acá en la imagen pues se logra ver menos cantidad de bacterias que pueden estar presentes en este alimento si se aplica este tipo de tratamiento. Entonces, lo ideal para conservar el alimento pues, es aplicarle calor a temperaturas por encima de 65 grados centígrados. Veamos más a fondo cuáles son esos métodos o mecanismos que permiten conservar en los diferentes tipos de alimentos que pues, a diario consumimos. Bueno, como les decía, lo ideal es tener un adecuado control de temperatura, alejar el alimento de esa zona caliente, de esa zona de peligro, entre 4 y 65 grados centígrados, donde se da la mayor reproducción de microorganismos. Un método que regularmente se aplica en nuestras casas, en cualquier lado, es la cocción. Permite cocinar los alimentos a más de 70 grados centígrados, por lo tanto, ahí se logra la destrucción casi total de los microorganismos que puedan estar presentes en el alimento. Ahí se sostiene, o temperatura, sosteniéndola a una temperatura mayor de 65 grados, sosteniendo el calor durante varios minutos, pues se logra también esa destrucción. O si el caso ya el alimento se encuentra preparados y se dejaron enfriar, pues lo ideal es aplicar un recalentamiento mayor a 85 grados centígrados por un tiempo de 5 minutos. Esto hace que se logren destruir las bacterias que pudieron haber llegado durante ese enfriamiento. El otro método contrario a la cocción es el enfriamiento o congelación. Estos métodos se encargan de mantener los alimentos fuera de esa zona de peligro, como decíamos, que se comprende en una temperatura entre 4 o 5 a 65 grados centígrados. Pues estas temperaturas son menores de 5. Entonces lo ideal es realizar un enfriamiento rápido a ese alimento en un tiempo menor a 2 horas. Lo ideal es refrigerar por temperaturas menor a 5 grados centígrados o congelar en temperaturas menor o igual a 18 grados centígrados. Entonces, ¿qué será esto de la conservación de alimentos? Luego de tratar algunos temas anteriores, ya estamos en la capacidad de definir qué sería eso de conservación de alimentos. Entonces la definición es muy clara y precisa. Dice que es el conjunto de procesos, procedimientos y recursos para preparar, envasar, almacenar y comercializar los alimentos o con el fin de alargarle su vida útil. Con la conservación entonces logramos dos cosas, o podemos lograr dos cosas. Una es preparar, almacenar o comercializar en buen estado los alimentos. Y también logramos con esto conservar o alargarle su vida útil para que pues, pueda perdurar un poco más de lo que normalmente duraría un alimento si no se le aplica un tratamiento de conservación o un método de conservación. Entonces,
Eso sería lo de conservar alimentos, lo que es conservación de alimentos. Diferentes métodos de conservación. Hay, por ejemplo, métodos químicos, como es la concentración con azúcar. En este caso, en este método, pues es adicionar azúcar a un tipo de alimento o aplicarle calor con el fin de que ese azúcar cada vez se vaya concentrando. En el caso de lo que es la arequipe, pues se conserva por la concentración de azúcar luego de la eliminación de agua que se realiza durante ese proceso de cocción. Hay pulpas de frutas que también se conservan en su mayoría por la concentración de azúcar que se le agrega a esta pulpa. El azúcar como tal pues impide ese crecimiento de bacterias, ya que altas concentraciones de azúcar previenen o hacen que las bacterias pues, se deshidraten y en la medida del tiempo se destruyan o se mueran en su totalidad. Otro método químico es la salazón, agregarle sal a ese tipo de alimentos, más que todo se da en carnes crudas, con el fin de que estos microorganismos que puedan estar presentes o pueden llegar a esa carne se deshidraten también. Es un proceso casi igual a la concentración con azúcar. En este caso se aplica básicamente para carnes la salazón, con el fin de que esos microorganismos no se multipliquen y los que se encuentran presentes pues mueran. El proceso de encurtido, pues este se da más que todo en conservas, más que todo con ciertos tipos de ácidos, ácido acético, vinagre, con el fin de que esas bacterias no lleguen o no se reproduzcan en los alimentos. Por aditivos químicos, pues hay ya aditivos autorizados por las normas colombianas para ser agregados a los alimentos con el fin de lograr una mayor conservación. Por ejemplo, el benzoato, el sorbato, son aditivos ya autorizados, se encuentran autorizados en cantidades mínimas que permiten alargar esa vida útil de los alimentos. Finalmente se utilizan bebidas lácteas o jugos de fruta, entre otros alimentos. Y pues otro método de conservación química sería el ahumado, más que todo será en productos embutidos por medio del humus líquido, pues en un proceso de ahumado se logra aumentar o prolongar esa vida útil de esos embutidos. Hay métodos físicos de conservación que regularmente usamos en nuestra casa. Uno de los principales es la refrigeración. Como les dije, la refrigeración lo que logra es inactivar las bacterias que pueden estar presentes en los alimentos, pero no la destruyen en su totalidad. Veamos algunos tipos de alimentos que se pueden conservar con refrigeración y los días o el tiempo que puedan estar refrigerados y que no se alteran sus nutrientes, sus componentes. En este caso, por ejemplo, los pescados frescos y limpios, en una temperatura de 0 a 4, de 0 a 5 grados centígrados, estaríamos hablando de 2 días en promedio que se puedan conservar en estas temperaturas. Igual que las carnes picadas, también a estas temperaturas de refrigeración estaríamos hablando de un tiempo de 2 días que se pueden conservar. Lo mismo que las carnes y pescados cocidos ya tratados, si se someten a refrigeración pueden tardar o prolongar la vida hasta 3 días luego de ese tratamiento. Carnes crudas bien conservadas también en refrigeración pueden almacenarse hasta 3 días. Las leches ya abiertas, luego que se compra la bolsita de leche y se abre, pues a esta temperatura pueden tardar hasta 4 días normalmente. Los postres caseros también
A temperatura de refrigeración pueden tardar hasta 4 días. Las verduras cocidas igualmente también 4 días. Las verduras y conservas abiertas que cambiar a otro recipiente pues pueden demorar hasta 5 días. Los huevos sí tienen un mayor tiempo de conservación en estas temperaturas, pueden demorar hasta 2 y 3 semanas. Los productos lácteos y otros con fecha de caducidad ya es de acuerdo a lo que indica el envase. Entonces aquí vemos un ejemplo de algunos alimentos que se pueden conservar un tiempo específico a temperaturas de refrigeración. Otro método físico de conservación es la congelación. La congelación se da en temperaturas de 0 a menos 18 grados centígrados y se da básicamente en alimentos cárnicos, sobre todo en carne, este tipo de método de conservación. Aquí vemos el ejemplo de algunos tipos de alimentos y el tiempo en meses que pueden demorar a esta temperatura. Por ejemplo, las carnes picadas en una temperatura de congelación o en congelación pueden tardar hasta 2 meses. Los despojos o callos pueden tardar hasta 3 meses. Bollos pueden tardar hasta 3 meses. Pescados grasos, también depende del pescado, puede tardar hasta 3 meses en congelación. Los mariscos pueden tardar hasta 3 meses en congelación. Carne de cerdo hasta 6 meses. Tartas, pasteles, horneados pueden tardar hasta 6 meses. Los pescados magros pueden tardar hasta 6 meses también. Carne de cordero también puede tardar, a veces sí puede tardar hasta 8 meses. Pollos pueden tardar en congelación hasta 10 meses. La carne de vacuno puede tardar en congelación hasta un periodo de un año, 12 meses. Las hortalizas también pueden en congelación permanecer, conservarse hasta un año. Luego de que estén congelados esos alimentos, ¿cuál es la forma ideal de descongelarlos? ¿Cómo descongelar esos alimentos en la nevera? Pues es uno de los métodos más seguros para el descongelamiento, para todos los alimentos que se puedan congelar. Lo ideal es pues cambiar de la zona de congelamiento a la zona de refrigeración. Los alimentos congelados pues en este cambio no se da un cambio brusco de temperatura, lo que hace que la descongelación sea lenta y que se mantenga fuera de la zona de peligro. Es el método más seguro de descongelación, puesto que logra mantener esa cadena de frío y evita que el alimento caiga en esa zona de peligro. Otros métodos físicos que hay de conservación es aquellos métodos que utilizan el calor, como por ejemplo la pasteurización o el escaldado. La pasteurización se utiliza sobre todo en productos lácteos o frutas, conservas, pulpas, jugos. Esta permite destruir toda flora patógena que puede estar en esos alimentos. Las temperaturas son inferiores a 100 grados centígrados, ya que temperaturas mayores pueden ocasionar destrucción en los nutrientes, generar mal sabor en los alimentos. Este tipo de conservación no inactiva por completo todos los microorganismos y enzimas que puedan estar en los alimentos. No se da esa completa inactivación de microorganismos, pero sí se logra reducir hasta un nivel adecuado este tipo de microorganismos que puedan estar presentes en los diferentes alimentos o enzimas que también pueden afectar el estado normal de los alimentos. Otro método es el escaldado, se hace sobre todo en frutas antes de ser sometida a proceso, a un tratamiento posterior, a una transformación. Este escaldado permite la destrucción de la carga microbiana
internas que presenten esta fruta. Permite ablandar los tejidos, fija color y elimina pues, gases ocurridos en las células externas de las paredes, en las conchas de estos microorganismos. La temperatura de escaldados se dan entre 60 y 90 grados centígrados en un tiempo mínimo de 5 minutos. Otro método de conservación por calor está relacionado con la esterilización y la deshidratación. En la esterilización es un método un poco más agresivo que la pasteurización. En este caso se destruye pues, patógenos o no patógenos, se da una mayor destrucción de mayor carga de microorganismos. Las temperaturas de la esterilización son entre 115 y 130 en un tiempo de 15 a 30 minutos, ya ese depende del tipo de alimento. Esto se da a través de un equipo especial de esterilización, como el que vemos en la imagen. Se da ahí y permite que ese alimento se conserve por meses. Este tipo de esterilización se da sobre todo en alimentos enlatados. La deshidratación pues es un proceso de eliminación casi que total del agua. Recuerden que el agua permite la proliferación y crecimiento de microorganismos, entonces este método lo que hace es eliminar la totalidad del agua. Los porcentajes de agua que quedan en alimentos estarían entre 1 y 10%, y esto también permite conservar por meses. Aquí en la imagen vemos unas frutas deshidratadas, que lo que hace que se pueda conservar durante meses. Otro elemento donde se aplica la deshidratación es la leche en polvo, donde se elimina también casi la totalidad de agua y esa leche tiene un periodo de duración hasta de 6 meses. En los chips secados de yuca también se da por deshidratación y permite alargar esa vida útil de esa yuca o de esa papa. Un método que combina los métodos de calor y enfriamiento es adecuado para muchos alimentos. En este caso la combinación de cocción y enfriamiento permite pues, una mayor destrucción de microorganismos y hace que pues, no se dé esta contaminación de los alimentos. La cocción, si se da a temperaturas de mayores a 85 grados, se logra destruir en su mayoría los patógenos que pueden encontrarse en el estado normal de los alimentos. Esto pues también mejora las propiedades organolépticas de color, sabor y textura, y pues como les decía, destruye flora patógenas que pueden estar presentes en los alimentos. Luego de esto, enfriar desde los 65 hasta los 21 en un plazo de 2 horas, y desde los 21 grados hasta 5 grados en menos de 4 horas. Esto permite pues garantizar que no se altere los alimentos, no se reproduzcan más microorganismos y no se contaminen, terminan afectando, alterando estos alimentos. Si se almacenaron en una nevera parte de alimentos que no se han consumido, nuevamente se pueden someter nuevamente a cocción o recalentamiento a 85 grados por un tiempo de 5 minutos y se pueden consumir nuevamente y no va a haber problemas de alteración de esos alimentos o contaminación. Hay otros métodos de conservación ya más tecnológicos. Los más conocidos en este caso es el empaque al vacío. Se da en muchos chips de yuca, de papa, en productos cárnicos también se da este tipo de conservación con empaque al vacío. Este tipo de conservación es aquel donde se extrae el aire a través de un equipo especial, se extrae el aire que pueda quedar almacenado en el empaque y se realiza inmediatamente un proceso de refrigeración de ese alimento ya empacado. Otro método un poco más tecnológico es la atmósfera modificada. En este caso se da una inyección de mezcla de gases que tienen un carácter bacteriostático, es decir, estos gases, esta mezcla
no altera los alimentos y permite destruir cualquier flora de microorganismos patógenos que puedan encontrarse en los alimentos dentro de ese empaque. Pueden quedar en los alimentos. Pues esta carga o esta inyección de mezcla de gases ideales que no afectan la inocuidad de los alimentos, pues tienen unas propiedades que permiten destruir esas bacterias. ¿Qué controles debemos tener en cuenta en la recepción de las materias primas de un establecimiento, ya sea un restaurante, ya sea una empresa, una planta donde se produzca o comercialice cualquier tipo de alimento? Pero primero que debemos verificar su olor, su textura, su sabor, su color, su temperatura, la fecha de vencimiento, las condiciones de empaque. Ya eso depende del tipo de materia prima que utilice el establecimiento. Si es una fruta, pues lo ideal es revisar estas características organolépticas, su olor, su textura. Si es pues leche, hay que tener revisión de temperatura. Si es un producto ya elaborado que utiliza la empresa como materia prima, hay que revisar la fecha de vencimiento y el empaque, cómo viene el empaque, si viene en buenas condiciones o si está averiado. Entonces todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de recepcionar estas materias primas, porque esto es lo que al final me va a garantizar que mi producto salga en buenas condiciones, se produzca en las mejores condiciones. Si tengo una mala materia prima, pues lo ideal es que el producto final también salga con alteraciones o defectuosidades. Aquí vemos, por ejemplo, la leche y carne deben tener una temperatura inferior a 5 grados centígrados. El pollo y marisco no deben exceder los menos 10 grados centígrados para su recibo. Mientras que las frutas y verduras no deben estar magulladas, no deben estar maltratadas, deben estar limpias. Deben reflejar un buen color. Bueno, aquí en la diapositiva faltó no maltratadas. Las verduras no deben estar magulladas ni maltratadas, deben estar limpias y deben reflejar un buen color. ¿Qué controles debemos tener en el almacenamiento de cualquier tipo de alimento o materia prima que tengamos en nuestro establecimiento de producción? En primer lugar, debemos contar con almacenes limpios, secos y ventilados. También debemos tener un control en la temperatura de aquellos equipos de frío, de refrigeración. Debemos hacer una revisión constante de esta temperatura y que la temperatura se encuentre en temperatura por debajo de los 5 grados centígrados. En esos almacenamientos no se debe mezclar insumos químicos con alimentos o materias primas en el mismo cuarto, porque ya que esto puede provocar una contaminación cruzada en esos alimentos. También a la hora de almacenar diferentes tipos de materias primas, debemos evitar de que aquellos alimentos que sean absorbentes de olores pues se mezclen o estén cerca de esos alimentos que también proliferan olores, porque pueden también provocar esa misma contaminación cruzada entre estos tipos de alimentos. Los empaques restantes deben estar rotulados, debidamente rotulados, indicando pues, el nombre del alimento. Y también se debe verificar constantemente esa fecha de vencimiento en el caso de aquellas materias primas que ya vengan pues, elaboradas, productos elaborados. Entonces hay que revisar constantemente esa fecha de vencimiento. Estos serían los controles, los principales controles que se deben aplicar en el almacenamiento de estas materias primas. Aquí vemos un control en el almacenamiento en nevera. Entonces es una infografía realizada por el Ministerio de Salud en concordancia con el INVIMA. Entonces se tomó para como ejemplo, que nos sirve también este curso, y requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de
es almacenamiento en nevera. Por ejemplo, descongelar aquí nos dice que se deben descongelar los alimentos en el refrigerador, lo que decíamos anteriormente. Se deben guardar en bolsas recipientes de alimentos que produzcan mucho goteo. Los alimentos que produzcan mucho goteo, como carne y verduras, deben ser almacenados en una bolsa autosellable, apta para la refrigeración, como se observa aquí en esta parte. Lo ideal es marcar esos productos con la fecha en que se procedió a su congelación para saber qué alimento debemos consumir primero. Hay que verificar la fecha de vencimiento de aquellos productos almacenados en la nevera antes de su preparación o consumo. Aquí normalmente nos indican que usemos las bolsas herméticas en lo posible para empacar porciones de pequeñas de alimentos que se necesiten ser congelados rápidamente. Debemos dejar enfriar por un periodo máximo de 2 horas los alimentos cocinados, o dentro de 1 hora si la temperatura ambiente es cálida, para refrigerarlos. Evite congelar más de una vez los alimentos para que no se facilite la proliferación de nuestro organismo y su posterior contaminación. No guardes alimentos cocidos durante mucho tiempo, aunque se encuentren en el refrigerador. Hay que tener en cuenta estas indicaciones que nos da el Ministerio de Salud y el INVIMA cuando estamos almacenando alimentos, para almacenar alimentos en nuestra nevera. Acá vemos pues diferentes zonas de una nevera, en qué lugares debemos ubicar estos alimentos. Muy buena esta infografía también. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que guardar en el congelador los alimentos como carnes. Entonces, en ese congelador debemos almacenar principalmente las carnes, como ya decíamos, en porciones dentro de bolsas herméticas. En la parte superior también del refrigerador, esta parte de acá, lo ideal es almacenar aquellos derivados lácteos de carne. En la parte intermedia de la nevera podemos almacenar en la parte intermedia, en esta zona de aquí, almacenar comida preparada, listo para el consumo, también algunas frutas, verduras limpias. En la parte debajo de esa parte intermedia podemos almacenar carne de ave, roja y blanca, debidamente sellada en bolsa hermética, para que no haya de pronto goteo que puedan provocar una contaminación cruzada en los demás alimentos que se encuentren allí. En la caja inferior, en el cajón inferior, pues lo ideal es almacenar frutas, verduras, tubérculos y hortalizas. En las puertas de la nevera pues podemos almacenar condimentos, aderezos y bebidas. En las puertas de la nevera. Aquí nos dice que reorganiza frecuentemente los productos para no asegurarte que algunos alimentos contaminen a otros. O sea, hay que revisar constantemente y reorganizar en caso de que algunos estén provocando o pueden estar alterando los otros alimentos que pueden estar cerca de él. Mantén la cadena de frío. Otras orientaciones que nos dan de este lado: mantén la cadena de frío que necesitan los alimentos para su segura conservación y preservar sus propiedades nutritivas. Lo ideal es separar siempre los alimentos crudos de los cocidos. Nunca deje el refrigerador demasiado lleno, pues esto hace que la circulación del aire frío no sea dispersa adecuadamente. Entonces algunos alimentos no perciben las temperaturas adecuadas de refrigeración y posteriormente pueden alterarse. No dejar abierta la nevera por mucho tiempo, pues esto hace también que cambie la temperatura, se aumente la temperatura y puedan los alimentos estar en una zona de peligro. Y pues acá nos dicen una última recomendación: congelar las carnes que no serán consumidas en los siguientes 2 días. Continuamos.
cómo debe ser ese transporte y distribución de esos alimentos, luego ya de su preparación, de su almacenamiento, de cómo debemos transportarlo o distribuir. También hay unas condiciones, unas características que se deben cumplir, sobre todo en esos transportes. Ese transporte debe ser exclusivo para alimentos, no puede ser un transporte para carga o para otras cuestiones diferentes a alimentos. Ese vehículo debe decir en la parte externa transporte de alimentos, debe tener la leyenda en la parte externa de transporte de alimentos. Debe también garantizar la cadena de frío. Esos equipos deben tener pues, su equipo de refrigeración y mantener esa cadena de frío a temperaturas menores de 5 grados. Los alimentos deben ir en estivas o recipientes, no deben ir en la base del cajón del vehículo, puesto que pueden también provocar una contaminación en la parte inferior, porque en esa parte pues, pueden quedar restos de tierra o cualquier otra sustancia que lleve el conductor a la hora de subirse al vehículo. Puede dejar restos de cualquier contaminante que pueden llegar al alimento y pues alterarlo en ese transporte o distribución. Bueno, eso es todo para este tema. Espero que haya sido de gran provecho y aprendizaje. Muchas gracias por la atención.